6, versículo 46 en adelante. Vamos a compartir la palabra y seguir con este tema de los dos cimientos, porque cada vez que lo estudio sigo hallando muchas verdades. Toda la Biblia está llena de verdades profundas de Dios, pero algunas son más relevantes que otras. Y en ese sentido, los dos cimientos cumplen una función del inicio de la vida del creyente que se hace tan importante, tan decisiva, que nos va a llevar a la destrucción o que nos va a llevar a la bendición. Y digo esto sin una exageración, porque es así. Cuando el Señor Jesucristo toca este tema, está hablando de qué es lo que yo voy a hacer con mi vida, no obstante siendo cristiano. Porque muchas veces la gente dice, ya soy cristiano y ya siguen viviendo a su manera. Y eso paro hablando mucho yo sobre ese tema. Porque un cristiano no puede vivir de a su manera. Un cristiano no puede seguir viviendo como vivía antes. Un cristiano no puede seguir pensando como antes pensaba. Un cristiano no puede seguir haciendo las cosas que hacía antes. ¿Por qué? Porque está escrito que somos nueva criatura. El apóstol Pablo lo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces cuando no tenemos una conciencia, una inteligencia buena, sana, para una vez que dimos el paso de fe y dijimos, acepto a Cristo como Señor y Salvador, no entendemos, mucha gente no entiende este gran paso de fe, lo toma muy a la ligera. Y la vida justamente nos enseña de que nosotros no podemos seguir tomando las cosas a la ligera. Estamos actuando mal cuando un cristiano empieza a tomar las cosas de una manera simplona, de una manera así que ya y normal, y esa no es la forma como un cristiano tiene que vivir la vida cristiana. Y entonces, por eso le decía, volviendo a las palabras que dije al inicio, se hace tan relevante esta enseñanza de los dos cimientos, que lo voy a leer literalmente. En el libro de Lucas dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Muchos cristianos, Señor, Señor, todo el pueblo católico creen en Dios, pero no hacen lo que Jesucristo dice, no hacen lo que Dios dice. Muchos cristianos verdaderamente que algún día levantaron sus manos o llorando se entregaron a Cristo, pero el tema es que se entregaron a Cristo, pero no hicieron lo que Jesucristo dijo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Arrepentíos. Y arrepentido significa cambiar de conducta. Amén. ¿Me estoy dejando entender hasta aquí? Arrepentido significa cambiar de conducta. Y en lo largo de los años como cristiano y como pastor me he dado cuenta que hay gente que solamente se emocionó y dijo acepto a Cristo, pero después no ha habido un cambio de conducta. Siguen haciendo lo que ellos piensan, siguen haciendo lo que ellos creen, no obstante estar en la Biblia que no es así, y ahí viene el problema. Entonces yo tengo que ser muy sabio, muy inteligente cómo yo edifico mi vida. ¿Qué pensamientos traigo a mi mente? ¿Es lo que dice la Biblia? ¿Es lo que no dice? Y hay gente, por eso le dije, vuelvo a repetir algunas palabras, la gente toma en poco. Repito, hay gente que cristiana toma en poco la vida cristiana, la palabra de Dios, los principios que están establecidos. Por eso Jesús dice, ¿por qué me llama Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Jesús está confrontando a la gente de ese tiempo que decían creer en Dios, como los fariseos, decían que guardaban la ley, pero cuando Jesucristo vino, hacían lo que su padre, el diablo, le dijo a Jesús y les mandaba hacer, porque los fariseos quisieron matar a Jesús. Es más, lo mataron. El pueblo de Dios mató a su Mesías. Y ellos decían, Señor, Señor. Y Jesús por eso le dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Jesús en este versículo tan pequeño pero tan poderoso está confrontando de hombres que no viven conforme la voluntad de Dios. Los confronta duramente con la palabra, porque dicen Señor, pero no hacen lo que Dios dice.
Hoy en día tenemos cientos de gente, miles de gente que un día estuvieron en las iglesias y están en el mundo. Han vuelto a tomar, han vuelto a pecar. Y algunos están en la iglesia y siguen pecando también. Entonces Jesús quiere que reflexionemos sobre estas cositas. Y el versículo 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién semejante. El hombre que oye la palabra de Dios y la pone en práctica, se esfuerza para obedecerla, se esfuerza para ponerla por obra, Dios lo compara como un hombre prudente, como un hombre sensato. Dice el versículo, semejantes al hombre que al edificar una casa cavó, hondó y puso fundamento. Y de eso es lo que yo quiero, que seamos una iglesia con fundamento. Amén. Yo quiero que cada hombre, cada cristiano tenga el fundamento, porque yo les puedo a usted enseñar cuando Jesús pasó y sanó a los enfermos, cuando Pablo pasó y sanó a los enfermos. Y la gente se emociona por un pasaje donde Jesús sanó a un enfermo, donde Pablo también sanó a un enfermo, Pedro con sus hombres sanó a un enfermo. Y la gente se emociona por las sanidades y los milagros. Pero yo no puedo formar una vida con milagros, porque los milagros se van, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Me está oyendo? Tú no vas a vivir de milagros. Cuando tengas problemas no vas a vivir de milagros. Tú vas a vivir de la palabra de Dios. Lo que te va a sostener el día de la prueba, el día de la dificultad, va a ser la palabra de Dios, el consejo de Dios. Amén. Entonces, nosotros no podemos, yo no puedo como pastor edificar tu vida con emociones de una tremenda canción de alabanza, todo el mundo llora. Y usted ha visto que hay gente que va a los conciertos de avivamiento, conciertos de milagros, conciertos de música, lloran, salta, brinca, pero cuando regresa a su casa, no pasó nada, sin con el problema. Porque su vida está fundamentada no en la roca que es Cristo, en el fundamento, sino su vida está fundamentada en un momento de emociones. ¿Me estoy dejando entender? Entonces es preocupante cómo a veces la iglesia se equivoca. Y nosotros como iglesia no debemos seguir permitiendo esas equivocaciones. Por eso mi punto siempre es que usted esté bien fundamentado en la roca que es Cristo, porque cuando venga el problema, porque aquí lo dice, Jesús advierte que te van a venir problemas. Y no lo dice literalmente, pero dice que van a venir vientos, huracanes, van a venir cosas fuertes. Y nadie está exento de esas cosas. ¿Cómo reaccionamos cuando vino la pandemia? La iglesia se dividió. ¿En qué sentido? Empezaron a echarle la culpa a Dios. No, que antes del fin del mundo van a venir pestes, terremotos, guerras, rumores de guerra. ¿Y que era Dios mandando eso? ¿Que era Dios mandando a la pandemia, esa peste que mató gente? Y que Dios no estaba en el asunto, y yo no creo, nunca voy a creer en esa blasfemia contra Dios. Porque Dios no está matando a la gente para que lo obedezca. Dios no está enfermando a la gente para que lo obedezca. Ahí salió a relucir el mal fundamento de la iglesia. Entonces la iglesia sacó a relucir que no tenía un fundamento claro. Los ven a un Dios como un Dios malo que está mandando tu enfermedad. Y Dios no manda enfermedad a nadie. Dios no manda enfermedad a nadie. Dios no manda enfermedades a nadie. Desde el antiguo pacto Dios sanó a los enfermos. Y cuando vino Jesús murió por las llaves de Cristo, somos sanados. No es el deseo de Dios que tú te enfermes. Y por lo tanto, si no es el deseo, ¿por qué le reclamamos a Él cuando nos enfermamos? ¿Qué podemos pensar una persona que le está echando la culpa a Dios? No conoce a Dios. Tiene un mal fundamento de Dios en su corazón. No está claro. Por eso que este mensaje cada vez se hace más relevante, más importante. ¿Por qué? Porque yo voy a poder vencer cualquier situación en mi vida si estoy bien fundamentado. Si sé bien quién es Dios, quién es Jesucristo y qué hizo por mí. Porque podemos traer muchos mensajes que te van a emocionar, hasta vas a llorar. He visto ministros que hacen llorar a la gente.
He visto ministros que se emocionan. Muchas cosas pueden pasar, pero ¿qué fundamento tienen para cuando ven el problema? Ningún fundamento. Entonces, vamos a ir avanzando. Habíamos hablado de que aquí en nuestra iglesia Vida Abundante estamos trabajando de esta manera. Estamos trabajando 5 áreas. ¿Recuerdan o no recuerdan? Si no lo recuerdan, van a tener problemas, le digo la verdad. Tenemos que trabajar primero nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Si usted no se dedica a esta enseñanza que Dios me está trayendo, no le va a ir bien. Tenemos que trabajar en forma equilibrada. La primera, la vida espiritual. La segunda, mi desarrollo personal. Y le voy a poner ejemplos bien claros. Hay gente que puede echar fuera demonios, puede sanar a un enfermo. Obviamente no, sino Dios, el poder de Dios y la fe. Y pueden pasar milagros porque Dios lo ha dotado con los dones a este hombre o esta mujer. Pero tiene un carácter apestoso. Grita, insulta, amenaza. No ha desarrollado su personalidad. ¿Me está oyendo usted, por favor? Quiero que crezca sano. Póngase atento. Entonces, hay gente que es así, pues malcriado, hasta salcriado. Levantan la voz. No ha desarrollado su carácter. ¿Recuerdan a Moisés? ¿Recuerdan a Moisés? Estaba sacando al pueblo de Egipto y le dio la chiripionda y Dios le había dado una vara y como estaban que se quejaban, como estaban que se quejaban los israelitas por lo que pasaba y se quejaban y Moisés se molestó. Moisés se molestó, agarró una vara, la vara que Dios le había dado, y la tiró contra la roca. Pero molesto. No había dominado su carácter, no había trabajado su carácter, no había trabajado su personalidad. ¿Y qué pasó? ¿A dónde llegó ese defecto en este hombre, esa falta de inteligencia en este gran hombre de Dios, usado poderosamente por Dios? ¿A dónde llegó? ¿Cuál fue la consecuencia? Que no pasó a la tierra prometida. Dios, así como también él se molestó, se rayó, Dios también se molestó y por haber actuado así, no pasa toda la tierra prometida. Y no pasó. No pasó. Entonces, no debemos tomar en poco las enseñanzas de la Biblia. De ahí rescatamos de que tengo que trabajar mi vida espiritual y de ahí tengo que trabajar mi desarrollo personal. También tengo que trabajar mi desarrollo financiero. ¿Aló? ¿Me está escuchando? ¿Cuántos cristianos que por años paran? Vicios. ¿Cuántos cristianos que tienen problemas económicos? No obstante la Biblia hablar, y muchos que lo saben, pero no quieren trabajar el tema económico. ¿Cuántos cristianos creen que al venir a la iglesia y cuando el pastor levanta, dice, hermano, diezma y ofrenda? No, todos dicen, hasta ahí está bonito el mensaje. Yo quiero servir a Cristo hasta la muerte, voy a predicar, que me maten, que los leones me coman, pero dar dinero no lo voy a dar nunca. ¿Quién se está haciendo daño con ese pensamiento? El mismo hermanito. Solito se hace daño porque va a ser hermanito, pero siempre va a tener problemas financieros. Aparte hay hermanitos que no quieren trabajar. No les gusta trabajar. Creen que tienen una combinación de su raza con el oso perezoso. Perezoso, pues no les gusta trabajar. Y no han entendido que Dios dejó el trabajo para que seamos prosperados. Amén. Entonces, cuando yo entro en una combinación de lo que Dios dice, en sembrar económicamente y el trabajo y tener una visión, salgo de ese problema, voy a salir, porque son principios de economía de Dios. Amén, ¿me están oyendo? Entonces yo tengo que trabajarlos. Un día me fui a Huancayo y había un hombre que estaba predicando y al día siguiente en la mañana nos levantamos temprano a lavarnos, nuestro aseo personal, los dientes, la cara, afeitarnos. Y había un caño porque era un corralón donde una hermanita nos había dado su casita. Muy humilde, pero una casa ahí en Huancayo.
El sitio era un evento local grandazo y yo era uno de los predicadores. Y el hermano sale y me dice, pastor, ore por mí. ¿Por qué? Estoy en ruina económica. Y todo, me habló su crisis económica. Y él era pastor. Y le digo, te quiero hacer una pregunta, nomás le digo. ¿Has escuchado la voz que Dios te dijo que vengas acá a este evento? No. ¿Y por qué has venido? Es que hay que predicar porque me hagan una ofrenda. Estás mal, le digo. Tu primer ministerio es tu casa y ponte a trabajar. Y hablé con el pastor del evento y le dio sus 100 soles y lo sacaron. Porque estaba avergonzando a Dios. Estaba dando mal testimonio. Es dar mal testimonio, andar quebrado siempre. No es un buen testimonio. Entonces, muchas veces no se habla pues de esto en las iglesias. Entonces yo cuando empecé con el conocimiento que tenía, yo dije, no, vamos a servir, pero también vamos a trabajar nuestra parte económica. Amén. Vamos a trabajar nuestra parte económica. Yo no quiero un espiritual que ahí orando, ayunando, que bajen los ángeles, suben y se mueve la tierra, pero está misio. No tiene ni para comer. Eso no es correcto. Entonces una iglesia no puede resaltar, no puede levantarse. ¿Por qué? Porque los cristianos no tienen ese conocimiento. Por eso acá en la Iglesia Vida Abundante queremos romper esas formas. Y queremos que usted prospere económicamente. Así categórico. No estoy como esos enfermos que dicen, no, la prosperidad del diablo. No, del diablo son ellos, porque Dios no quiere ninguno en pobreza. Y ellos están predicando la pobreza del diablo. Porque Dios no predicó nunca pobreza. Dios predicó prosperidad. Amén. Así que Dios quiere que tú prosperes. Y acá en la palabra de Dios hay muchos temas, muchas enseñanzas, cómo tú puedes salir adelante. Entonces estamos tocando 3 temas: mi vida espiritual, mi desarrollo personal, mi desarrollo financiero, mi desarrollo familiar. ¿Usted sabe por qué la sociedad peruana está así? Le voy a la razón por qué estamos viendo esta violencia, sicariato, que en la calle la gente, entre los choferes se pelean, se trompean, se quieren matar. ¿Por qué la gente está así fosforito? Le voy a la razón, le voy a la respuesta. Escúcheme, escuchen la respuesta. Porque las familias no están siendo bien formadas. ¿De dónde sale ese joven que mató al otro? ¿De dónde sale ese joven que asesinó al otro? ¿De dónde sale ese joven que está en droga? ¿De dónde sale esa señorita que está en la prostitución? ¿De dónde salió? ¿Del cerro? ¿Cayó del cielo? ¿Salió de una cueva? ¿De dónde salió? Yo les pregunto. ¿De dónde salió? Salió de una casa. Salió producto de una mamá y un papá. ¿Me está escuchando usted? ¿Me está escuchando, por favor, jóvenes, por favor, que están acá, no se duerman, no habría dormir acá en la iglesia? De la casa. De la casa salió ese delincuente, de la casa salió ese corrupto, ese juez corrupto, de la casa salió esa señorita que se está prostituyendo, que está en la discoteca, de la casa salió ese joven que está en drogas, que se ha vuelto homosexual, que está dando malas armas, de una casa salió. Y en esa casa había un padre, una madre o un abuelo, en el peor de los casos. La pregunta es, ¿qué formó su vida? ¿Cómo lo formó? No le puso principios, no le puso valores. Ahora, ese contexto lo llevo a Japón. En Japón hay miles de años de cultura donde un joven no le dice ni el dedo le levanta a su padre. Tienen una formación milenial que ni el dedo, cuando su padre pasa a papá. Y si es una autoridad, un policía, un respeto a la autoridad. Todo se respeta. Acá el de la combi, el taxista te mete el carro, te empuja, te atropella, te chanca y se va corriendo si te chancó. Allá si se le fue el pedal, algo, se baja y hace lo que sea para ayudarlo, levantarlo y hacer lo correcto, lo que tiene que hacer. Allá no hay violencia.
porque así se han formado. Porque esa forma de vida salió de las casas, de su casa salió. Entonces díganme si la iglesia no tiene que hablar de estos temas. La iglesia tiene que hablar de estos temas. Y vamos a trabajar esos temas. Todos los tengo en proyecto. Estamos caminando todo esto. Me he propuesto hacer seminarios, de cada punto seminarios. Tener 3 días de seminario. Traer una persona especializada y que hable de estos temas. Si vienen 3, 4, no me importa. El resto, pues, justamente, no quieren poner fundamento en su vida. ¿Qué voy a hacer? Pero yo no voy a rogarle a nadie que venga acá. Yo no lo voy a rogar. Dios un día me habló y me dijo, ¿dónde está en mi Biblia? Y está en la Biblia. Dios me habló. ¿Dónde está en mi Biblia? Un día me dijo el Señor, para que vayas y ruegues a la gente que venga a mí. No existe ningún pasaje bíblico. No existe. Y entonces hay una crisis pues de la gente que dice que es cristiano. Hay una crisis porque vienen cuando quieren. No han entendido nada. No han entendido quién es Dios. No han entendido quién es Jesús. Y esa acción les va a pasar la factura. Esa actitud equivocada les va a pasar la factura en el día. Les va a pasar la factura. Por no ser inteligente, venir a... Lo correcto que un cristiano cuando acepta a Cristo es venir e integrarse a un discipulado para que sepa dónde está, qué es la iglesia, quién es Dios, quién es Jesucristo, el Espíritu Santo, qué es el bautismo, qué es la justificación, qué es la salvación y la vida eterna. Es lo más sensato que un cristiano puede hacer. Me voy a discipular porque he entrado al reino de Dios y tengo que saber cómo se mueve el reino de Dios, los principios del reino de Dios. Eso es lo más sensato que podemos hacer. ¿No lo hace la gente? Lo más sensato, acepté a Cristo, vengo a la oración, quiero conocer de Dios, buscar de Dios, me tiro ahí a buscar de Dios, conversar con Dios, conocerlo, quiero conocerlo. No hay esa sensatez, no hay esa prudencia humana. Y entonces ahí viene el problema. Pasan 1, 2, 3, 4, 5 años, ahí el hermanito sigue dando tumbos, siempre problema, y quiere arreglarlo. ¿Sabe cómo quieren arreglar? Pastor, ore por mí. Póngame la mano. Eso no se arregla con una oración. Eso se arregla con una vida de cambio, estudiando la Biblia, poniendo en práctica toda la palabra de Dios. ¿Aló? Así se va a arreglar las cosas. Pero hay gente que 10, 15, 20 años y nunca han leído todo el libro. 15, 20 años nunca han leído toda la Biblia en su vida. Ese tipo de personas son las que son engañadas por sectas, por religiones, por falsos pastores, falsos maestros que predican tonterías, herejías, son engañados. ¿Por qué? Porque nunca han tomado en serio la palabra. Por eso les dije que este tema de los 2 cimientos cada vez lo veo más relevante, porque no depende del pastor, ni del papá, ni de la mamá, depende de mi persona, de ser un poquito inteligente y entender que tengo que estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces, y al final habíamos estado trabajando mi desarrollo financiero, mi desarrollo familiar y mi desarrollo social. Pero no quiero ahondar en eso porque quiero avanzar. Hoy día quiero empezar el primer punto, mi vida espiritual. Y un cristiano tiene que ser inteligente, sabio, para desarrollar su vida espiritual. Póngame toda su atención, porque aquí voy a entrar de frente al tema principal. Muchas veces cuando uno entrega su vida a Cristo, por falta de justamente el conocimiento, porque somos nuevos, ¿no? Y que deberíamos rápidamente orar y ser discipulados, pero bueno, para eso está el pastor. Lo primero que usted tiene que desarrollar es su comunión con Dios. Repita conmigo, comunión con Dios. ¿Qué es comunión con Dios? No estoy hablando de oración. No estoy hablando de oración. Una cosa es orar a Dios en el nombre de Jesús, en donde también eso hay un tema muy amplio, muy largo, porque la gente toma la oración solamente para petición. Y ahí hay un problema tremendo. Tú no puedes estar orando a Dios
Tú dices que estás orando, pero solamente pides y pides y pides. Eso no es una oración, eso es una reunión de petición. Pero la oración va más allá. Pero no voy a hablar de oración. Hoy día voy a hablar algo más grande, algo más profundo de oración. Y se llama comunión. Amén. Comunión. Y lo voy a poner de esta manera. Lo voy a poner de esta manera. Hay un dicho que hace tiempo lo decía. Lo voy a volver a decir. ¿Quieres conocer a Inés? Vive con ella un mes. ¿Le gustó eso? y eso es cierto, porque tú no conoces bien a la gente cuando de lejos, de vez en cuando te ves. Cuando convives con una persona, ahí te das cuenta de qué pie cojea. Si es cochino, cochina, no se baña, si es irrespetuoso, si huele mal. Ahí recién conocemos a la persona, cuando convivimos con la persona. Y todo ser humano, para relacionarse con alguien, siempre presenta su mejor semblante, su mejor vitrina. El joven cuando va a conquistar a una chica se pone su perfume, se baña. Durante la semana no se baña, pero como la va a ver, ahí sí se baña, ¿no? Ahí se echa perfume hasta al aliento, a la boca, eso que hay ahora de moda con la boca, para que no salga el dragón, ¿no? Le va a quedar un beso a la chica y se va a desmayar, pobrecita, porque le apesta la boca, no sé si no se lava la boca 4 veces. Imagínense el dragón que va a salir de ahí, un olor, pero Dios mío, nauseabundo. Entonces, y la mujer también es igual. Cuando quiere conquistar a un chico, también ella también se va a poner bonita, se pone preciosa, no se baña, no sabe limpiar los mocos, pero también ahí se ponen de lo mejor. Pero cuando se van conociendo, y saben lo malcriada, lo renegona que es, o también el chico malcriado, mano larga, ahí se ve quién es quién, ¿no? ¿Y por qué hablo de eso? Porque de eso se trata con Dios, de que tú tienes que conocer a Dios. Hubo un hombre en la Biblia que dijo, Señor, de oídas te conocía, pero ahora te conozco cara a cara. ¿Qué es lo que quiere Dios contigo, con cada cristiano que está en la iglesia? Quiere tener comunión contigo. ¿Qué significa comunión? Una relación íntima, una relación personal. Y lo primero que yo tengo que hacer justamente es ponerlo a Jesús como mi Señor. ¿Y cuál es el concepto, el criterio que tengo que tener cuando Él es el Señor? Él es el Rey de mi vida. Como lo dice la letra de una canción. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. ¿Y qué significa que Él es el Rey? Que Él, escucha, y eso es lo que a nadie le gusta, a nadie le gusta esta palabrita que le voy a decir. Que Él domine sobre tu vida, que Él tenga el control de tu vida. Cristianos, hasta pastores ungidos, esa partecita no le gusta a nadie. No le gusta, pero quieren tener dones, quieren tener comunión, quieren ver milagros, pero no quieren rendirse totalmente ante Dios. Y rendirse significa que tú ya no vives tú, pues. Rendirse significa que tú ya no vives, pasas a un costado. Y lo recuerdan cuando alguna vez le comenté, hay gente que quiere victorias, quiere ganar en la empresa, quiere hacer esto, quiere lograr, pero ninguno le consulta a Dios. Ninguno es sabio para decir, voy a conversar con Dios qué dice sobre este emprendimiento. Voy a conversar con Dios a ver qué dice si viajo o no viajo. Voy a conversar con Dios a ver qué dice si tengo una amistad con fulano o con mengano. Nadie consulta a Dios, nadie tiene esa comunión con Dios. Porque lo han visto a Dios muy lejos y Dios es tu padre, tu amigo, tu consejero. Tú puedes confiar en Dios totalmente. ¿Aló? ¿Aló? Pero nadie le tiene esa confianza a Dios, pues. Tú puedes confiar totalmente en Dios, puedes hablar, consultarle. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios está buscando desde que tú viniste a la iglesia. Eso es lo que Dios quiere, que tú le converses en la noche, en la mañana, cuando sales por el micro, por el parque. Quiere que tú estés así constantemente con Él. Eso es comunión. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque eso está en la Biblia, el libro de Génesis. Cuando Dios hizo al hombre, Dios bajaba desde el cielo a conversar con su creación, con Adán. Dios ansiaba conversar con Adán. ¿Por qué Dios quería a un hombre
Si arriba tenía cientos y miles de ángeles que lo adoraban, te adoramos. Arriba en el cielo hay miles de ángeles que, Señor, tú eres lo máximo, tú eres Dios soberano, Shaddai, todopoderoso, te adoramos. Las 24 horas del día hay ángeles que hacen así, todo el día adorando, exaltando el nombre de Dios. Porque Dios hizo al hombre para tener comunión con Él. ¿Aló? Dios quiere tener comunión contigo. Cuando Dios vino a la tierra, siguió con ese propósito. Había un hombre leproso. ¿Quién se acerca a los leprosos? Nada. ¿Ustedes han visto en Semana Santa la película de Jesús? ¿Recuerdan? Eso sobre todo se ve en esta película con Charlton Heston. Esa película famosísima que todos los años la repiten. Ya no me acuerdo su nombre. Donde un hombre en esas épocas antiguas, romano, Mesaria, mete preso a su mamá de Moisés y a su no es Moisés, es otro hombre, otro personaje, y a a la cárcel y da la lepra. No sé si se acuerdan de esa película, no me acuerdo su nombre, ayúdenme a recordar, si alguien se acuerda. Y ahí se ve que los leprosos estaban en una cueva, y la Biblia habla de que Jesús se acercó a los leprosos. Jesús se ha acercado a ti. Tú no lo has encontrado a Él. Jesús se ha acercado a ti. Jesús se acercó a mí. Jesús se acercó a mi hermana, a Ernesto y a todos ustedes. Jesús se acercó. Él siempre está acercándose. Él siempre está hablándonos. Él siempre está a través de una situación, otra situación. Él siempre está manifestando. Él te está buscando. Todos los días Él te busca para tener comunión, una conversación. Pero la gente cristiana no se da cuenta de eso. O no se quiere dar cuenta, o nunca fue enseñado. Pero lo primero que tú, en la sabiduría que Dios te ha dado, es que primero trabaja el tener comunión con tu Dios. Tú no sabes cuánta bendición va a ser que tú tengas comunión con tu Dios. Y hay muchas razones para decir que debe ser lo primero en tu vida, tener comunión con Dios. Tener comunión es que tengas una relación íntima, que converses con el Señor. ¿Esta chica me conviene? ¿Qué hace el cristiano? Está con ella primero y fornica y peca y después les consulta a Dios. Cuando ha debido ser al revés. Amén. Amén. Señor, quiero emprender algo. ¿Me diriges? ¿Me das la inteligencia, la sabiduría? ¿Me guías por el camino, Señor? Dios va a decir, amén, cuánto te he escuchado, cuánto he querido escuchar eso de ti, de parte de Gerardo. Yo le digo porque eso Dios me lo habló un día, me sentí mal, lloré, me sentí avergonzado. Cuando un día pasé una noche entera conversando con Dios, buscando respuestas sobre algo. ¿Y sabe qué Dios me dijo? ¿Cuántos años he esperado para que me hables y me consultes y me pidas una sugerencia de lo que yo tengo para ti? ¡Wow! Dije, Señor, qué estúpido había sido, Señor. Qué tarado había sido. Señor, no sé qué pensar, decía así. Dios me habló, me dijo, te he esperado 5 años. Así me dijo Dios, 5 años he esperado y recién vienes y hablas conmigo de esta manera. 5 años perdidos. 5 años perdidos. 5 años perdidos porque no fui inteligente, no fui sabio en conversar con Dios como mi amigo, como mi Dios. 5 años de mi vida perdidos. Entonces, a veces llevamos una vida cristiana monótona. A veces llevamos una vida cristiana de hago esto, hago el otro. Ay, estoy bien, creo que estoy sirviendo. Ay, estoy. Más que tu servicio, Dios te quiere a ti, Dios quiere tu corazón, Dios quiere una relación íntima contigo. ¿Me estás oyendo? ¿Cuántos me están oyendo? ¿Y cuántos lo aceptan? Amén. Bueno, hay gente que mañana quizás va a seguir con su vida igualito, después de este mensaje. Sí, la verdad. No lo valoraron. Hoy día se emocionaron. Ay, sí, Señor, creo que tú me estás buscando. Y al día siguiente,
Pero tú no te imaginas cuánta bendición es que tú entres en una comunión íntima con Dios. ¿Cuántos dolores de cabeza te vas a evitar? Consultarle a Dios una cosa, consultarle, preguntarle, Señor, ¿por qué hasta ahora no prospero como debe de ser? Hay gente que ni siquiera se atreve a consultarle hacia Dios, cree que está haciendo mal. No saben lo que se pierden. Señor, te pedí hace 10 años que quiero viajar. ¿Qué está pasando? Es tan bonito que le consultes porque así te va a venir sabiduría, revelación. Dios te va a hablar con su palabra y te va a decir por esto, por lo otro, por aquello. Pero como no tenemos esa comunión, entonces vamos a estar pasando situaciones que no corresponden. ¿Aló? ¿Me está oyendo usted? Entonces, lo primero para vivir una vida cristiana bonita, en paz, en la bendición es nunca rompas una comunión con Dios. Empieza a tener una comunión y nunca la rompas. Empieza a tener una comunión con Dios y nunca la rompas. Empieza a conversar. ¿Esto no te gusta la casa que tú vives? ¿No te gusta donde estás? ¿No te gusta la situación? Habla con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Conversa con Dios. Conoce a tu Dios. Él dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él prometió que si tú lo buscas, Él te va a enseñar esas cosas que tú no conoces y que se te hace difícil vivir en la vida, pero Él te las va a soltar cuando tú entres a tener comunión. No estoy hablando de oración, estoy hablando de comunión. Amén. El primer mandamiento que dijo el Señor Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor con toda tu corazón y tu alma. Eso es lo que Dios quiere. Pero claro, para nuestra mente natural se nos hace difícil. Para la carne se le hace difícil. Pero hoy día estás conociendo la verdad. Dios te hizo para que tengas comunión con Él. Llévate esto en el nombre de Jesús. Dios te hizo, te salvó, te liberó, te justificó para que tengas comunión con Él. No hay otra razón. Ese es el corazón de Dios. Te llamó para que tengas comunión con Él. Pero hoy día, por eso que hay que fundamentar bien al cristiano. Pero hoy día, hermano, ya tiene que servir, haga esto, haga el otro, y que no sé cuánto, que haga que esto. Está bien, Dios nos llamó a servir. Pero el énfasis es que yo sirva a Dios o que tenga comunión con Dios. Yo te voy a decir una verdad. Cuando tú tienes íntima comunión con Dios, va a salir de tu corazón vivir y morir para Él, servirlo. Entonces yo no puedo a ti molestarte que sirvas, porque lo vas a hacer mal. Pablo, conociendo esto, dijo que tenemos que hacer las cosas como para Dios. Por eso cuando hay una persona que es así, que yo no quiero ni que toque nada en la iglesia, no quiero, porque veo que tiene mal corazón. Porque si lo vamos a hacer, lo hacemos para Dios y lo hacemos bien, no renegando. Aló, como ya conozco a Dios, como sé quién es mi Dios, como sé y entendí que Él murió por mí, entonces yo voy a querer hacer ahora algo por Él. Y lo voy a hacer bien y lo voy a hacer de corazón. Entonces por eso que yo no estoy molestando a la gente que sirva. No me gusta. Pero qué bonito es que tú vengas a servir de corazón. ¿Y sabe cuándo vas a servir sin que te esté impresionando? Cuando tienes comunión con Dios. ¿Aló? ¿Aló? Cuando tú tienes una linda comunión con Dios, no tengo que decir nada. ¿Qué hace el cristiano verdadero que tiene comunión? Se para en la puerta y dice, pastor, ¿qué hago para el Señor? Estoy en comunión con Dios y quiero servirlo. He entendido que Él me dio la vida, me da de comer, me da de vestir, todo me da, todo me provee. Y lo he entendido, por eso estoy aquí parado, pastor. Quiero servir de todo corazón. Sé quién es mi Dios. Es mi amigo, es mi Padre, es mi único Señor, el único que me consuela,
el que me ayudó cuando estuve enfermo, el que me dio de comer cuando no tenía nadie me daba nada. Por eso le quiero servir, Señor. Ah, qué diferente servir así. Qué diferente servir así. ¿Por qué? Porque tengo una bonita comunión. ¿Me está entendiendo, no? Y esa comunión te va a servir y te va a abrir el entendimiento, te va a hacer inteligente en la vida. ¿Aló? Esa comunión te va a dar sabiduría. Esa comunión te va a dar la fe que tú necesitas. Esa comunión te va a dar fuerzas físicas. Esa comunión te va a dar ánimo. Esa comunión te va a dar, hermano, destreza. O te va a dar denuedo. Te va a dar fortaleza, coraje para meterte cuando tú tienes esa íntima comunión. ¿Por qué la gente a veces está medio temeroso? No quieren hacer nada. Piensan mucho porque no saben quién es su Dios. ¿Recuerdan a David? ¿Qué es lo que le dijo David cuando se encontró con Goliat? David aplicó su experiencia. ¿Qué dijo? Dios me dio la victoria contra el oso, Dios me dio la victoria contra el león, Dios también me va a dar la victoria contra este incircunciso y lo voy a tumbar y le voy a cortar la cabeza. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Porque vivía una comunión íntima con Dios y tenía experiencias y sabía quién es su Dios. Cuando estás lleno de Dios, cuando estás lleno de una comunión con Dios, se te ve el miedo. ¿Aló? ¿Aló? Se te ve el miedo. Hay cristianos que, ¿y qué han dicho? ¿Y qué va a pasar? Ah? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? Y yo les pregunto, ¿en quién estás creyendo? Les digo yo. Cuando tienes íntima comunión con Dios, tu corazón se llena de fe. Tu corazón se llena de valor, tu corazón se llena de fuerza, tu corazón se llena de amor y tu corazón se llena de temor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando hay un temor a Dios, no tienes ganas de hacer nada malo. ¿Aló? ¿Aló? Y todo eso nace de la íntima comunión con Dios. Pero no quiero quedarme en eso. Quiero terminar el mensaje en esta noche. Yo puedo tener íntima comunión con Dios, pero es muy peligroso no tener conocimiento de su palabra. Y voy a hacer que usted se dé cuenta de esto porque es muy importante. Proverbios 16:1 dice así. Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón. Oiga, por favor, si usted quiere victoria en su vida, voy a dar palabra de Dios. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta. ¿De dónde? La lengua. Mire cuando la gente cristiana viene a la iglesia y no entiende la palabra, no sabe la palabra, y sufren, oran, ayunan, pero no saben nada de la palabra. Mire lo que dice Dios. Del hombre son las disposiciones. O sea, el hombre dispone, quiero hacer este negocio, el hombre voy a casarme, el hombre voy a construir, voy a viajar, el hombre dispone. Cualquier locura puede disponer. Pero Dios dice que Dios no responde a la disposición del corazón. Mire lo que dice la palabra. Mas de Jehová es la respuesta de la... Por favor, léalo. Por favor, despacito para que entre. Porque esa es la idea cuando usted viene a la iglesia, aprender. Dice, mas de Jehová es la... Vamos, léalo, por favor. Ernesto, léelo. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Que Dios responde los deseos de tu corazón? ¿Qué está diciendo ahí? Lo vuelvo a repetir, ahí está. Del hombre son las disposiciones. Del hombre son las... O sea, el hombre dispone, el hombre quiere. El hombre siempre quiere. Pero, ¿qué responde Dios? ¿Lo que el hombre ha dispuesto? Por favor, iglesia, no se duerma, no se distraiga. Está acá para aprender, para cambiar su vida. ¿Qué es lo que dice la Biblia?
¿Qué es lo que va a responder? ¿La disposición del hombre o va a responder Dios lo que dice su lengua? Si esto dice Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Marcos 11, 22, 23 dice, lo que dices, lo que digas, se será hecho. Santiago dice que un timón chiquito mueve la rueda de un barco inmenso. Y Santiago dice que con la lengua, dice, nosotros podemos cambiar la rueda de la... ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Hay gente que ayuna toda su vida, hay gente que vigilia toda su vida y nunca logran nada. ¿Por qué no logran nada? Porque no saben los principios de Dios, que cuando tú tienes fe y cuando tú declaras la palabra, lo que Dios ha prometido, la sueltas con tu lengua, la sueltas con tu lengua, eso es lo que se va a manifestar. No lo que, yo dispongo esto, yo voy a hacer. No. Dios va a dar respuesta a tu oración, lo que digas con tú. Entonces, ¿en qué quedamos? Que hay dos fundamentos que tú tienes que tener en tu vida: la comunión con Dios y tener clara la palabra de Dios en tu vida. Este tema de la lengua, ustedes no saben cuánto poder tiene. Yo lo vivo con años, vivo esta palabra. Yo vine con plata al Evangelio y me quedé en la calle, no tenía ni para comer. Y vivía acá, en esta casa, al fondo, y vivía. El perro, un pastor alemán que tenía mi papá, comía mejor y dormía mejor que yo. ¿Verdad? Y yo recibí esta palabra, yo tenía esta palabra. Hablé con Dios largo y recibí este mensaje. Y oré a Dios, ayuné 3 días, pero no ayuné perdiendo mi tiempo, ayuné específico. Y empecé a declarar que tengo un departamento con cochera, 3 dormitorios, con azotea para albergar gente, y empecé a confesar y a declarar. Y recuerdo que no tenía ni un sol. Y con un sol que me encontré, me fui por allá con el pasaje, y por ahí me encontré otro sol y me vine con eso, y busqué, por otros sitios busqué un departamento y una casa. Y yo empecé a declarar que tengo esto, que tengo el otro. Salgo del ayuno, mi mamá abajo esperando, me dice: Gerardo, el vecino Aníbal que vive al frente, su inquilino se ha ido y me ha dejado la llave para que yo se la dé a quien quiera. Mi mamá me mostraba así el llavero de la casa, donde mi departamento que estoy al frente, me mostró la casa así. Y yo le hice así a mi mamá: esto es mío, esta es la respuesta. Voy al frente, yo había dibujado el modelo del departamento exacto como al frente. Y yo le dije a Dios: Señor, no tengo ni un sol para pagar mensualidad, pero yo creo en ti, Señor, y yo lo declaro que así será, porque soy tu hijo, en el nombre de Jesús lo declaro, y tú, yo sé que me lo das, Padre. Y nunca me voy a olvidar mi prueba de fuego cuando el dueño viene y me dice: Gerardo, es para ti, sí. No pagues nada, vive cuando quieras. Tengo 15 años viviendo ahí porque un día creí con mi corazón y con mi boca lo declaré. Y ese departamento estaba vacío porque no tenía nada. Tenía una cama que tenía 2 ladrillos para que no se caiga. Así entré. Y un sillón también con taquitos para que no se caiga. Y un televisor de esos más antiguos que Matusalén. Así entra al frente. Y en lo que está la cocina, hacía esto. Me iba a una esquina de la cocina. Yo en mi mente decía: acá está la refrigeradora. Abría así, no había nada, todo en el aire, así nomás agarraba, así. Uy, gracias, Señor, mi refrigerador está lleno. Hay pavo, chancho, lechón, pescado, carne, huevo. Ay, Señor, no sé qué comer, Señor. Y yo hacía esas locuras. Así hacía. Un día mi papá me va a visitar al frente y me ve haciendo eso. Se ha dado la vuelta, mijito se ha loqueado, decía. Y al cabo de un mes, un familiar llama a mi esposa
y le dice, Lilian, ¿qué estás haciendo? Nada, tío. Ven acá a Bancay, la cita a Bancay. Y entra Iraoka y le compra una cocina nueva y una refrigeradora nueva. Y para la gloria de Dios pusimos la refrigeradora en el sitio donde yo hacía estas locuras. ¿Sabe cómo lo conseguí? No por mi trabajo, no por un padrino, o no por un más pato que tiene plata. Lo conseguí declarando con mi boca, creyendo con mi corazón. Entonces, por eso le digo, usted tiene que fundamentar su vida en dos cosas. Su vida espiritual, en su comunión con Dios y con la palabra. Porque es muy peligroso ponerse a orar sin tener palabra de Dios. Va a seguir también con problemas. Tiene que tener el fundamento de la palabra. Gálatas 4:7 dice lo siguiente. Busquen acá arriba, lo vamos a poner. Gálatas capítulo 4, versículo 7, dice así. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Una de las cosas que me bendijo mucho a mí personalmente es que entendí que soy hijo de Dios. Y si soy hijo, soy heredero. Y empecé a apelar a la herencia que yo tenía. Porque la Biblia dice acá bien claro, y se lo voy a demostrar. Y como abogado, lo agarré en el aire. En el aire lo agarré porque tengo la mente de abogado. Y cuando leí esto dije, ¿cómo no me di cuenta de nuevo? Renegando yo. Las cosas que no me daba cuenta, me daba cólera a mí mismo. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Nuevo Testamento. Soy abogado. ¿Y sabe qué es un testamento? Es un documento, un instrumento público que lo hace un notario público y que lo registra en los registros públicos y que después yo lo puedo abrir y ahí voy a ver la herencia que me dejó mi padre. ¿Sabe qué es este libro? Es un instrumento público donde usted puede disfrutar de la herencia. Acá está la herencia, pero como nadie lo lee, es como que yo tengo el testamento, lo tiene el notario y nunca leo de lo que soy dueño. Es como que mi padre me dejó hoteles, edificios, tiendas, locales, casas, y yo nunca se me dio la gana de leer el testamento. Y sin embargo estaba mendigando por la calle. Así muchos cristianos están mendigando por la calle y no saben que son herederos juntamente con Jesucristo. Por eso qué importante es tener el conocimiento de la palabra de Dios. Oseas dice bien claro, el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si usted va a ser un cristiano que desprecia la Biblia, que tome en poco este libro, no lo lee, lo lee los domingos y eso es lo que yo le doy, pero usted no es inteligente, no es sabio y dice, no, voy a leer el libro, porque acá el pastor dice que es testamento y me lo ha aprobado, acá dice, voy a ver también, entonces voy a probar qué es lo que Dios me ha dado como herencia. Qué inteligente eres entonces. Eso es inteligencia, eso es inteligencia, meterse a leer la Biblia. Saber que yo soy heredero. Y vas a ver que la vida cristiana para ti va a cambiar. Amén. Estamos tocando en esta noche el primer punto de un crecimiento integral. Y este primer punto es este. Empieza a basar tu vida con una comunión íntima con tu Dios. Dios es tu amigo, Dios es tu Padre, Dios es tu Dios. Él quiere que tengas comunión. Repito, Él quiere que tengas comunión con Él. Él quiere que converses, que no lo veas solamente cuando estás con problemas. No hagas eso. Vas a demostrar que tienes un mal corazón. Buscar a alguien solamente para que te ayude no es un buen corazón. Qué bueno es buscar a alguien para ver en qué te ayudo. Qué diferente. Qué diferente. Buscar a alguien en qué te puede ayudar, eso te hace diferente al mundo. Te hace diferente a muchos. Pero buscar a alguien para que en qué te pueda ayudar nos hace uno del montón. Si buscamos a Dios no tanto por lo que nos puede ayudar, sino por lo que es Él, le va a agradar a Dios. Le va a encantar a Dios. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y cuando tú lo buscas a Dios, no por lo que Él te puede dar,
sino porque lo buscas como tu Padre espiritual, como tu Dios, Él te va a honrar, te va a poner en primer lugar. Él te va a bendecir, Él te va a dar sabiduría, te va a dar fuerza, te va a dar intrepidez, te va a dar coraje, te va a hacer diferente, porque Él prometió que al que lo buscan a Dios de ese corazón, Dios lo va a honrar acá en la tierra. Nos ponemos de pie. Padre bendito, Dios y Rey, en esta noche te damos gracias por este tiempo tan hermoso, por este momento de tu palabra, donde tú nos revelas, nos enseñas lo que tú quieres que hagamos y seamos, Señor. Te voy a pedir perdón por los momentos en que no he tenido comunión íntima contigo. Te voy a pedir perdón porque no he sido inteligente al buscar tu presencia, tu rostro, combinado con tu palabra, Señor. Quiero vivir una vida mejor contigo, Señor, conociéndote más, entendiéndote más, Padre. Te doy gracias en esta preciosa noche, una noche de grande bendición por esta hermosa palabra, Señor, que tú nos has soltado. Gracias por tus consejos, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Ahora sé que tú quieres de mí mi vida, Señor. Tu comunión quieres que sea constantemente entre los dos, Señor. Y voy hacia ese límite, Señor. Voy hacia ese camino porque quiero conocerte más, quiero entenderte más, quiero conocerte en cuanto a tu palabra, tu espíritu y toda la grandeza que hay en ti, Señor. Porque tú eres todo, tú eres Dios. Gracias, Señor. No quiero morirme sin haberte conocido y vivir en esa bendición que tú tienes para mí. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. 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 En el nombre de